Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Ahora nosotros entramos en este tema tan importante del capítulo 20 y 21 del libro de los jueces, que nos habla y que nos va mostrando, nos va narrando todo lo que sucede dentro de una comunidad, como también tanto del Antiguo Testamento como en nuestras comunidades cristianas, es decir, el Nuevo Testamento. Siempre es un paradigma, y más aún cuando desde el Nuevo Testamento nosotros decimos que es una relectura del Antiguo Testamento. Nosotros en Jueces 20, desde el versículo 1 al 21, versículo 25, en realidad encontramos lo que le llamamos la anarquía política. Anarquía política. Esta es la idea que nos han transmitido y que se nos sigue transmitiendo, ¿verdad? Al encontrar la situación política en la que está viviendo el pueblo de Israel. Y esto es lo que entonces el autor sagrado y la misma comunidad comienza a hablar y procura ciertamente de solucionar. No nos olvidemos que cada una de las propuestas son propuestas de solución. Entonces, el tema es el de la anarquía política, que se refiere al Estado. Es que comenzando con la apostasía religiosa y continuando con la degradación moral, el paso siguiente en este declive de la vida de Israel es la anarquía política. Y es lo que siempre sucede, ¿verdad? Comenzamos primero nosotros, comenzamos individualmente, después comenzamos con el pequeño grupito, la familia, la anarquía, la forma de educación, la forma de vivir. Pega tu pea, ya entero que te apenguaramos y después destruimos una nación, destruimos toda una convivencia dentro de la comunidad. O peor lo que se hace es de haber el autor sagrado. Y esto es tan real, por eso estábamos diciendo que lo del Antiguo Testamento para nosotros es un paradigma también, o sea, un modelo, es un ejemplo, no sé qué otra palabra podemos utilizar para entender que eso mismo también se repite, ¿verdad? En la vida del pueblo, en la vida de la gente. Cuando comienza uno primero a robar, ahí en su familia, en un pequeño núcleo, comienza a ser un ladrón, etcétera, etcétera. Después se va, se le da un carguito más por ahí, consigue, comienza a robar un poco más ya dentro de una institución, después ya comienza a robar dentro del Estado y después ya le está desvalijando al país, ¿verdad? Y entonces así sucesivamente. Se dan cuenta lo que nos está diciendo, que primero comienza con una apostasía religiosa. También esto es importante, porque cuando te habla de una apostasía religiosa, te está hablando de la pérdida de los
valores morales esenciales dentro de la vida del hombre. El Papa Francisco, en uno de sus discursos o en una de sus enseñanzas de la catequesis de los miércoles, justamente hablaba un poco de la corrupción o hablaba del pecado dentro del mundo a causa, dice, de la falta de la trascendencia. Falta de la trascendencia. Va a decir la falta de trascendencia. Ñandere saray be ñande yarawi. Ñandere saray be ñande yarawi, entonces cualquier va a oír oreima yiyapo. Y claro, porque no hay Dios, ¿verdad?, en la propia vida. Y cuando no hay Dios en la vida, cada uno organiza o se organiza como quiere. Y es ahí donde entra la anarquía de cada uno. Y por lo tanto, con la apostasía religiosa, luego va la degradación moral. Degradación moral, porque no hay Dios en la vida. Cuando no hay Dios, cuando no hay principio trascendente en la vida, comienza la degradación moral. Porque hay muchos, el famoso, ¿verdad? Shenda y cuase imba de yara, shenda y cuase imba la vende religión, shenda y cuase. Bueno, desde una apostasía religiosa, de un rechazo del valor trascendental del hombre, que es parte fundamental de nuestra vida. Atención, esta es parte fundamental, esencial de la vida del hombre. Y si esto nosotros lo dejamos de lado, evidentemente que después entonces viene lo segundo, ¿verdad?, que nos está diciendo que es la degradación moral. Porque aquí ya no te interesa nada, haces lo que querés y lo que te canta, dice la gente, ¿verdad? Y por lo tanto, el paso siguiente de esto, lo único que ya va a venir va a ser el declive de la vida dentro del país. El declive de la vida dentro de Israel, en este caso, lo que nosotros estamos leyendo desde el capítulo 20 y el capítulo 21 del libro de los jueces. Y esto es para cualquier nación, ¿verdad? Aquí nosotros hablamos de Israel, pero con algo paradigma en Guanabé. Y aquí entonces, por lo tanto, después termina con la anarquía política. Y de cierta manera, la ñande ya estamos, lleva ya está ahí la ñande, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en una anarquía política en realidad. Entonces, donde se hace lo que se quiere, Shela Amandá, She Ayapota la Ayaposea, Orego Anganoico Ave, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que es una corrupción, totalmente una corrupción. Una vez pusimos el ejemplo del famoso Cupi, ¿verdad? O Carupaitema lleva, y entonces ya nada lo sostiene. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco se ha reunido con miembros de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos en la Casa de Santa Marta. Se ha disculpado por recibirlos en su residencia, ya que la reunión estaba originalmente prevista en el Palacio Apostólico del Vaticano, pero no pudo ser debido al problema en la rodilla del Papa. El pontífice agradeció a la delegación la forma en que sirvieron a sus comunidades durante la pandemia de COVID-19. La pandemia da COVID-19 ha posto i farmacisti, per così dire, in prima linea. I cittadini, spesso smarriti, hanno trovato in voi un punto di riferimento per avere assistenza, consigli, informazioni e anche, lo sappiamo bene, per poter fare rapidamente i test necessari alla vita y a las actividades cotidianas. El Papa ha destacado el necesario papel de los farmacéuticos en la atención directa a las personas por aliviar la carga del sistema sanitario. I farmacisti sono come un ponte tra i cittadini e il sistema sanitario. Questo è molto burocratizzato e per di più la pandemia lo ha messo a dura prova, rallentando, se non a volte paralizzando, le procedure. La Federación es una asociación laica fundada en 1950 y que hoy trabaja con farmacéuticos de 36 países. Rallenta la tensione sociale. El Papa Francisco ha calificado de bárbara la destrucción de la ciudad portuaria de Mariupol, en el sudeste de Ucrania, tras semanas de asedio ruso. Tras rezar el Regina Coeli este domingo en la Plaza San Pedro, el pontífice ha hecho un llamamiento para que se abra un corredor humanitario desde la acería de Azovstal, el último bastión de la resistencia a Ucrania, en el que se calcula están atrapados 1 millar de civiles. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria,
barbaramente bombardata e distrutta. Anche ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nella acciaiería. El Papa denunció además que la guerra en Ucrania es, según sus propias palabras, una regresión macabra para la humanidad. Mi chiedo insieme a tante persone angosciate se si stia veramente ricercando la pace, se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale, se si stia facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza, alla perversa spirale delle armi. En el Día Internacional de los Trabajadores, el Papa Francisco dijo que la sociedad debe trabajar para construir una economía que no se alimente de la guerra y ofrezca un trabajo digno para todos. Che sia stimolo a rinnovare l'impegno perché dovunque e per tutti il lavoro sia dignitoso e che dal mondo del lavoro venga la volontà di far crescere una economía di pace. El número de banderas en la plaza de San Pedro sigue aumentando a medida que los peregrinos regresan a Roma. El Papa reveló que su médico le dijo que no caminará debido al problema de rodilla que le ha estado molestando en las últimas semanas. Ma c'è un problema. Questa gamba non va bene, non funziona. E il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo vedere il medico. El Papa lo compartió en un encuentro que tuvo con un grupo de eslovacos que estaban de peregrinación en Roma y se disculpó por no haberse levantado a saludarles. En su encuentro, el Papa Francisco habló de su viaje a Eslovaquia el pasado mes de septiembre y pidió a los peregrinos que den la misma acogida que le dieron a él a los refugiados que vienen de Ucrania. Guardando i loro occhi siete testimoni di come la guerra fa violenza ai legami familiari, priva i figli della presenza del papà, dalla scuola e lascia abbandonato i nonni. Vi esorto a continuare a pregare e lavorare per la pace che si costruisce nella nostra vita di ogni giorno, anche con questi gesti di carità accogliente. Mientras hablaba de la bienvenida, el Papa dijo que la alfombra que utilizaron en un escenario durante su visita a una comunidad romaní en Eslovaquia la habían cortado y distribuido a las familias del barrio como alfombras de bienvenida. Aunque el Papa permaneció sentado para saludar a los peregrinos, al final de su encuentro bajó del escenario en medio de un fuerte aplauso. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso de San Lucas. Hoy nos está diciendo y nos está enseñando sobre el capítulo 19 del 11 al 27, la exigencia de dar fruto. Y hoy de exigencia de dar fruto. Upea dice ina ñandela yahuerecono pe ñande yarañe ebe ñandereko ebe Catuete, ñame eana. Tenemos que dar frutos. Eso es sine qua non. Ya la timba lleva sine qua non. O sea, sí o sí, ñame eana fruto. Oye, Jesana. Diga tú, ñandela, ya yo soy cristiano, pero después no se ve nada, ¿verdad? Significa que aquí algo está pasando. Si no se está viendo, si no se está realizando lo que verdaderamente el Señor nos ha regalado, y eso, ¿verdad?, no se pone al servicio de los demás, evidentemente que nosotros entonces estamos simplemente, entre comillas, diciendo que somos cristianos, pero en realidad no lo estamos demostrando. Por eso, el título verdaderamente de nuestra reflexión y lo que el Evangelio aquí nos está diciendo con esta parábola es que existe una exigencia de dar frutos. Upea yeshana, upea la ñande yapoana. Peñan de yara, ñandemo pununino, lleva peñan de yara, putu marangatu, no ñande pupe. Upea ñandemo pununita, ñandemo eta catuete. Ñandemo eta, peñan de atuasu apitepe, es decir, dentro de la misma comunidad, dentro de la familia. Peñan de coeo yeshana, ba ella va oca cuajo, ba ella va peñan de ñanderoga, pupe a bello yesha. Ba ella va ñande yaca cuajaña, hendu peñan de yara ñeja yapo, a oyeru es aisha ñande. Seguimos justamente, dice, una vez que hemos llegado aquí, es decir, a entender que tenemos que dar frutos, tenemos que tratar de situar de nuevo el tema de Jesús en el camino. O sea, esto es casi como un paréntesis para decirnos, el camino es después una donación total a Dios de nuestra propia vida. Pero para llegar a esta donación total a Dios de nuestra vida, quiere decir que la estrategia, el modo, la forma como nosotros llegamos verdaderamente a concluir, llegamos hasta la meta, hasta el fin que nos hemos propuesto, que es el camino de Jesús, el camino hacia Dios. Entonces, como estrategia se nos está poniendo esto de dar frutos. Se tiene que notar y se tiene que ver ya esa huella. En un plano de continuidad histórica, el camino de Jesús que le ha llevado desde Galilea a Jerusalén, que es muerte y ascensión, ha sido un hecho histórico, es decir, en la vida de Jesús. No hay duda de esto. El mensaje del reino vino un día de su tierra, allá en el norte hacia Sion, ciudad bendita convertida en plaza de sangre y de victoria. Este camino impresionó ya a Marcos, que lo ha visto como tipo ideal del seguimiento de los fieles. Lucas, por su parte, lo transporta en un eje central de su evangelio. Es decir, es el camino que en el fondo nos está llevando a la muerte. Nos está llevando a la muerte. Entonces, queridos amigos, aquí verdaderamente la propuesta del cristianismo es una renuncia total, ¿verdad?, al egoísmo. Eso es lo que nos está diciendo. No quiere decir que renunciar al egoísmo implique en nosotros, entre comillas, una pobreza en cuanto a lo material o una pobreza en cuanto a la realidad humana. Upea ñande yarando y botay. Lo que el Señor quiere en realidad es que esta renuncia, que significa renunciar al propio egoísmo, a nuestro eñemboyara de todo, porque Shela mandaba, porque Shela agüerecoa. ¿Se acuerdan? Las tentaciones justamente por eso se nos presentan, ¿verdad? Del poder, de la plata y del placer, las 3 P famosas. Pero esto es el egoísmo en persona, ¿verdad?, que se nos está presentando. El poder, porque Shela mandaba, después la plata, porque areco, y después el placer. ¿Entienden?
Entonces dice agotadas, todas las formas de tentación, nos dice luego San Lucas, agotadas, todas las formas de tentación. Es decir, que con el poder, la plata y justamente el placer, nosotros tenemos sintetizadas las formas de tentaciones y del problema que nosotros encontramos aquí, que nos lleva al verdadero egoísmo. Allá calcula, miren a mañana, a pepe coñande ya yesa cuata, ñamaña mi allá, ebeñan de yara lo yerure añande. Allá yesa cuata, enseguida ya yesa cuata lleva. Que había sido nosotros estamos en un camino en que verdaderamente somos bastante egoístas. Nos cuesta renunciar, nos cuesta dejar de lado todo lo que es entonces poder, plata y placer. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño
a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso de San Lucas, cómo se nos presenta, cómo nos regala hoy también a través de su evangelio lo elemental, lo fundamental, lo que nos enriquece siempre a cada uno de nosotros. Leemos el capítulo 19 del 11 al 27. Ahora la misión de Galilea. La misión de Galilea. Porque él primero tiene toda una vida que nosotros le llamamos la vida oculta. De eso no está nada escrito. Hay algunos apócrifos por ahí, ¿verdad?, que quieren llenar más o menos ese vacío, porque nos preguntamos, ¿verdad? Nosotros decimos,
hasta los 12 años aparece, y después entonces dice que solamente se sometió en su casa a sus padres, a María, a José, y después aparece ya con los 30 años para arriba. Entonces de ahí comienza a predicar, a 3 años la yigua, después continúa ya, pero la última parte que es sobre las apariciones del resucitado, y es ahí donde comienza toda la comunidad. Entonces, en síntesis, estos son los elementos temporales que nosotros tenemos en el Evangelio, lo que se han escrito en el Evangelio, lo que nosotros le llamamos los libros canónicos de la buena noticia de Jesús. Pero como te dice el nombre, el Evangelio, la buena noticia, quiere decir que Ave, oye, y por ahora lleva, es la comunidad que reflexiona, es la comunidad interesada, porque el Evangelio y toda la Biblia en general se escribe en un tercer momento, en un tercer tiempo. No es que primero se escribe la Biblia y después dice, bueno, estos son los elementos que nosotros tenemos que vivir. Vengo estilo protestante. La protestante es solamente la Biblia y solo la Biblia, como si fuese que lo primero que se escribió fue la Biblia y listo, y entonces por eso nosotros ahora tenemos que vivir de acuerdo a la Biblia. No. Es como una constitución. Primero existió el Paraguay y después se hizo una constitución, ya se milla y como nada, paraguayos, etcétera, etcétera, y de acuerdo a la justicia, y bueno, la Constitución Nacional. Pero eso se escribe después. Así también la palabra de Dios. Primero es una relación profunda, ¿verdad?, de un pueblo que descubre a Jesús o descubre a Dios, Antiguo Testamento. Y en la medida en que va descubriendo, va caminando, va entendiendo cuál es la propuesta, el evangelio de Dios para con nosotros, y bueno, desde ahí entonces va naciendo esta comunidad, va naciendo este grupo que reflexiona y dice, bueno, y desde ahí entonces nace la comunidad. Entonces, una experiencia profunda con Dios, una experiencia profunda con Jesús. Luego, un segundo momento, cuando muere Jesús en la cruz, resucita, entonces después es la fuerza de ese Espíritu del Señor que ahora nos reúne. Entonces, ñañemo invité, lleva a Tiguasuya como familia. Ñañemo getaya, es añande mandu, amba epeñande yara iba ecueñande, amba ella paja, eñanembo eva ecue, amba eva la ya pobana curira, alleva. Y bueno, desde ahí entonces comenzamos a hacer este camino. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Cómo el Señor nos va regalando y nos va diciendo el camino que tenemos que ir surcando. Y ahí viene el tercer tiempo, la ñandeya de Aguave. La Biblia nace en un tercer momento. Y entonces ya hay que dejar ya de que nos engañen, sobre todo los protestantes que te engañan, te dicen cualquier cosa, te dicen primero la Biblia y solo en la Biblia, y dónde está en la Biblia tal cosa. No, la Biblia se escribe lo elemental y lo fundamental de, entre comillas, le voy a decir, de una constitución de vida, que es lo que constituye lo esencial y lo fundamental para caminar en la vida de tu fe. Así es sencillo. Porque recuerden que la palabra de Dios es el resultado de un camino profundo, de una espiritualidad basada en la experiencia con Dios, una experiencia profunda con el Señor, pero que después responde a los anhelos y a la fuerza, ¿verdad?, que sale desde adentro, que es el sentido antropológico. La antropología es esencial y fundamental, y nosotros muchas veces lo queremos desencarnar. Ese misterio de la encarnación tiene sentido justamente de un sentido muy antropológico, porque la palabra de Dios, la vida de Dios, responde a las ansias y a los deseos del hombre de vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Eso es, queridos hermanos, y eso es lo que nos está diciendo Lucas aquí. Y por eso nos está diciendo, na abela bene talento, she ame ende 100 ame ende, 100 monedas. Coanga derecha putazo, tajan derecha poana,
Halande la nate no halande de ya posee no ande duseino peñan de yarañe ande yeputa soy no ina lleva vene de Atiguazú vene comunidad. Pues ciertamente que nosotros lejos no vamos a irnos, queridos hermanos. Entonces por eso de que después vienen los problemas dentro de la comunidad. El Papa Francisco justamente por eso habla mucho del mismo tema prácticamente de lo que nosotros aquí escuchamos en el Evangelio de San Lucas, cuando dice, si el hombre no despierta este sentido de lo trascendente, upeago dice, da ya hecaino ayepan ba isha pa peñan de yara, peñan de corazón, peñan de ñame, peñan de aputu, upe oñe eñan debe. Nere ñamindu uino ayepa haneñe, pero ya polan de reflexión, upe bene acame. Diga tumo ayoía lleva ñande la ñase. Ayaya pola y pona mía, peñan de netame guaná, peñan de roga pupe guaná, entero que te guaná. Si queremos entonces, queridos hermanos, hacer un lindo camino, entonces evidentemente que tenemos que ponernos aquí, y a esa la gente hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Entonces así sí podemos entender y podemos hacer este camino del Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos así reflexionando desde el Evangelio, ¿verdad?, de San Lucas, que nos va enseñando y nos va diciendo cómo tenemos que hacer este camino. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que descubrir? ¿Cómo verdaderamente nosotros entonces tenemos que decir, aquí está la propuesta del Evangelio del Señor? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Y hoy celebramos en toda América Latina, principalmente en nuestro pueblo, el Paraguay, el día de la exaltación de la cruz, Curuzuara. Y ponemos nuestras intenciones en la cruz del Señor, pero por esta cruz que tú has redimido al mundo, por tu gloriosa cruz, Señor. Escuchamos del libro de los Números, capítulo 21, del 4b al 9. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando mal contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo. El Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Y así entonces continúa esta historia, que nosotros sabemos que en la relectura que tenemos, nosotros la aplicamos también. El que será elevado en esa cruz es el que nos dará la salvación. Queridos hermanos, fíjense que el pueblo aquí, y sobre todo habla mal también de sus enviados, de Moisés, de Aarón, de todos los que están al frente del pueblo. Pero queridos hermanos, aquí el hecho de mirar la cruz significa entender que hay muchos elementos en nuestra vida que para llegar a la resurrección, como el Señor Jesús mismo tuvo que haber pasado por la cruz. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y que crucifiquemos todo aquello que es malo en nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad
con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos ese descanso como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Nosotros estamos haciendo este camino donde procuramos entender lo que nos dice el Evangelio de Lucas. La exigencia, asimismo, la exigencia de dar frutos. La exigencia de dar frutos. Me parece que esto es así tan sencillo y es tan concreto, ¿verdad? Porque el Evangelio nos está diciendo, y entendiendo y conociendo sobre todo a San Lucas. Recordemos que San Lucas es el tercer evangelio escrito y pertenece a los sinópticos, es decir, San Marcos, San Mateo, San Lucas. Lucas ya está reflexionando de nuevo sobre toda una experiencia de comunidad y por eso es que Lucas también, como dice el cardenal Martini, que es un evangelio para los avanzados. ¿Pero por qué? Y porque esa comunidad estaba en página con lo básico y elemental que habían recibido con la predicación de Marcos. Ya tienen por escrito el Evangelio de San Marcos. Oye, pero moña mindu ujicuay, o hisajicuay, o lejicuay, o apecha, o guatajicuay, o joven a la vida cristiana.
Después San Mateo, que vuelve a arreglar, que vuelve a agregar, que vuelve a poner otros elementos dentro de su teología para que su comunidad pueda entender. Sabemos que San Mateo le está escribiendo a una comunidad, sobre todo que proviene del judaísmo. Por eso es que él utiliza enormemente esa riqueza que proviene del judaísmo. Y esa es la riqueza del Antiguo Testamento. Entonces, por eso continuamente hace referencias en forma explícita a lleva hija o copia hoy, a lleva la hija peñan de yarañe un maitego y bema, es decir, del Antiguo Testamento. Pero luego que lo trae y dice aquí se ha cumplido. ¿Pero por qué dice eso? Y porque le está explicando a gente que entiende el Antiguo Testamento, que son los judíos. Era la Biblia de ellos, eran los escritos de ellos, era la escritura que ellos tenían en sus manos. Y releyendo estas escrituras le está diciendo, ave, peñan de yara, es decir, con Jesucristo, con él ya se ha cumplido todo lo que nosotros leemos aquí en el Antiguo Testamento. Upeagolas ellas y lleva San Mateo. Y bueno, y seguimos nuestro caminar y entendemos, ¿verdad? Poco a poco, a ver qué es lo que nos está diciendo esta palabra de Dios y esta riqueza, ¿verdad? De la palabra del Señor. Seguimos un poquitito más, ¿verdad? Y decimos que la misión de Galilea, estamos en esta parte importante, nos lleva hacia Jesús como el Mesías. Aquí nosotros vamos descubriendo cómo se realiza, qué es lo que se realiza verdaderamente en la persona de Jesús. Pero tan pronto como habíamos confesado, eres el Cristo, una vez que en cuenta, dábamos cuenta de que entre nosotros se abría también una cima. ¿Qué significa ser el Cristo? ¿Qué significa ser el Cristo? Es decir, ahora con la revelación del Cristo, del ungido, del Mesías, comienza el problema de la significación. ¿Cuál es el significado real? ¿Qué mesianismo es el que trae Jesús? Porque les cambia el chip, les cambia la mentalidad, les cambia la manera de pensar. Lucas no quiere respondernos de forma teórica. No es que no sepa hacerlo. La razón es totalmente diferente. El Mesías no es un tipo de verdad general que pueda describirse. Por definición, el Mesías es figura concreta de la historia y conocerle significa ponerse en su camino y repetir el riesgo de su vida. Es lo que Lucas ha intentado. Nos ha puesto en el camino de Jesús y ha pretendido ayudarnos a entenderle. Por eso decíamos, ¿verdad?, que Lucas vuelve a reflexionar sobre algo que otros ya han reflexionado, que es Marcos y que es también San Mateo. Y aquí él vuelve a reelaborar, a mirar y sobre todo de acuerdo a los destinatarios, porque los destinatarios de San Lucas serán justamente los paganos. Por eso es que Lucas, que sabemos muy bien, fue discípulo de San Pablo, y San Pablo fue quien se abrió a los paganos, es decir, a las otras culturas. Entonces tiene esta influencia y comienza a abrirse mucho, mucho más, incluso utilizando terminologías propias, ¿verdad?, para que los paganos pudiesen entender y comprender qué es el Evangelio, cuál es lo central, cuál es lo fundamental, en qué cosas debemos concentrarnos, subrayar y buscar hacer bien las cosas. En el camino de Jesús, su decisión de arriesgarse a la muerte y el triunfo que conduce de la cruz a la ascensión, se entronca un nuevo tipo de existencia. Una existencia que se funda en la riqueza del amor y del perdón, y que por tanto ha de vivirse en la confianza, en la oración y en el servicio de los pobres. Esto es entonces lo que encontramos aquí, ¿verdad? Que se debe vivir también en el servicio de los pobres. Al descubrir eso, pensamos que se alumbra ya en nosotros la enigmática revelación con que comienza el Evangelio. Les nace un Salvador, un Mesías
que es el Kyrios, es decir, que es el Señor. Entonces esto es lo que Lucas nos está presentando y por eso es que después también él va a centrar mucho su evangelio en el Kyrios, es decir, en el Señor. Muy bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar ciertamente en nuestra reflexión de lo que Lucas nos transmite en el evangelio de Jesucristo. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.